Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa y hoy continuaremos con la clase referente a las partes del aparato digestivo. A modo recordatorio, el día de ayer estábamos viendo lo que corresponde a la primera porción, que es la boca. ¿Sí? Como habíamos visto con anterioridad, la boca va a estar localizada en la parte inferior de lo que es la cara. Es un espacio previo localizado a la faringe y se le puede llamar también como cavidad bucal. Esta boca va a estar recubierta hacia el exterior por los labios, que son unos repliegues musculocutáneos, que hay un labio superior y un labio inferior que van a cubrir las arcadas dentales localizadas hacia la parte anterior de la boca. Hablando de los dientes, pues la boca va a contener en el adulto 32 piezas permanentes con diferentes funciones que ya revisamos. Estas piezas se van a poder dividir según su forma, en incisivos, caninos, premolares y molares, cada uno con su respectiva función. También vamos a encontrar dentro de la boca un músculo especializado que es la lengua, que además de que contribuye a los movimientos de la deglución, nos sirve como órgano sensorial para percibir los diferentes sabores. En esta imagen podemos visualizar una vista anterior de una boca, que la podemos ver abierta, en la que podemos apreciar los arcos dentarios. Vamos a marcarlos aquí en rosa, donde encontramos las 32 piezas que antes había yo mencionado. Sí, esta sería o correspondería a la parte ósea de esta cavidad oral, conformada también además por los maxilares superiores y el maxilar inferior con forma de herradura que revisamos cuando se vio el apartado de osteología. Los repliegues que mencionaba, musculocutáneos o labios, los vemos aquí enmarcados en azul. Tenemos un labio superior y un labio inferior, y a lo que se acercaría a la comisura labial, o sea, el ángulo de unión entre los labios superior e inferior, es donde inicia el límite de las mejillas, aquí marcada en azul. ¿Sí? Hacia el fondo o por detrás de la arcada dentaria logramos ver la lengua, ¿sí? Que es el órgano muscular sensitivo del gusto. ¿Sí? Posteriormente, hacia atrás, podemos alcanzar a ver la úvula y lo que serían ya las fauces como tal, lo que va a comunicar la cavidad oral con la orofaringe. Ahora bien, la lengua, como el órgano principal que encontramos dentro de la cavidad oral, pues va a ser un órgano muscular impar y central. Va a tener dos porciones, una porción superior y una porción inferior, lo que sería un dorso, donde encontramos las papilas gustativas, que hacia su porción posterior vamos a encontrar una situación llamada la B lingual, que más adelante veremos. En este caso podemos ver la porción inferior de la lengua, donde alcanzamos a ver las venas raninas, que son las venas encargadas del drenaje de la sangre de la lengua. Como es un órgano muscular, va a estar constituido por una larga lista de músculos, dentro de los cuales nos vamos a dar cuenta que un músculo es impar. Este músculo impar es el lingual superior. Es el único músculo que se va a encontrar hacia el centro o la parte media de la lengua. Todos los demás músculos se van a encontrar pares y de forma lateral a este músculo. Ahora bien, si recuerdan sus clases de etimología, nos va a ayudar a recordar la lista de músculos que conforman a la lengua. Por ejemplo, tenemos el músculo genio-gloso, uno de los músculos pares. Gloso, el sufijo, se va a referir a lengua. Geni se refiere a las apófisis geni que se encuentran en el maxilar, que ya vimos en el apartado de osteología. Otro músculo que tenemos en la lista es el estilogloso, que va de la apófisis estiloides del hueso temporal hacia la lengua. ¿Sí? Entonces podemos guiarnos a través de los prefijos y sufijos que conforman los nombres de los diferentes músculos de la lengua para poderlos nombrar y así identificarlos. El siguiente es el hueso hiogloso. Ios es del hueso hioides, entonces se va a insertar en el hueso hioides y en una porción de la lengua. Otro es el faringogloso, que va a formar parte de los pilares de la faringe y parte de la lengua. También tenemos un amígdalogloso y un lingual inferior. Si recuerdan, con anterioridad mencioné el lingual superior, que era el único músculo impar que encontrábamos en la lengua. El lingual inferior, por su parte, es par también. Y tenemos por último el transverso de la lengua. ¿Sí? El conjunto de movimientos de estos nos van a permitir la movilidad de la lengua para varias funciones. Una, la deglución, nos van a facilitar los movimientos de deglución del bolo alimenticio. Otro, la generación o articulación de palabras. Muchas de las letras que utilizamos para formar las palabras de cualquier idioma pues requieren que la lengua pueda tomar muchas y múltiples posiciones. Y por último, pues va a ser el órgano sensitivo dedicado a al sabor, a que podamos degustar los diferentes sabores de los alimentos.
Ya que hablamos de la constitución muscular de la lengua, ahora hay que hablar un poco así rápidamente de los nervios que se encargan de inervar este territorio. Entonces tenemos que los nervios pueden llevar dos tipos de señales. Una señal motora, que es la señal que mandan los nervios para que un músculo se pueda mover. Y una señal sensitiva. En el caso de la lengua, pues tiene que tener esa señal sensitiva que le permite llevarle al cerebro los diferentes sabores que percibe. Entonces la inervación motora va a estar dada por los músculos hipogloso por el nervio hipogloso y el nervio vago, mientras que la sensitiva tiene 3 nervios en total, que es el glosofaringeo, el nervio vago y el nervio lingual. Y por último, la irrigación sanguínea principal va a estar dada por la arteria lingual, la cual a su vez tiene a la vena lingual. Entonces, arteria lingual va a llevar la sangre oxigenada, vena lingual se lleva la sangre sin oxígeno. Bueno, además la lengua, como mencioné con anterioridad, pues va a encargarse del sentido del gusto. Entonces, si observamos la superficie de la lengua, la parte superior de la lengua, podemos observar en ella varias formaciones, algunas con formas redondeadas, que se llaman papilas. Estas papilas van a tener diferentes formas y funciones. Entonces, por ejemplo, hacia atrás, en la parte más posterior, cercano a lo que llamaríamos la raíz de la lengua, encontramos la B lingual, que es una formación de papilas, que son las papilas caliciformes. Podríamos decir que son las papilas de la lengua de mayor tamaño. Luego, de ahí hacia adelante en la lengua es la región que es capaz de percibir los sabores. En esta región, después de la B lingual, hacia adelante, si nos dirigimos hacia la punta de la lengua, vamos a encontrar dos tipos más de papilas, que son las filiformes y las fungiformes. Las filiformes van a ser muy sensibles al tacto, a los cambios de temperatura, y pues van a ocupar el dorso de la lengua, como lo acabamos de mencionar. Y las fungiformes son las que se van a encargar de ser los receptores gustativos. La mayoría se van a encontrar localizadas hacia lo que es la punta y los bordes laterales del dorso de la lengua. Ahora, en la siguiente imagen podemos visualizar por regiones y con un código de colores los diferentes sabores que puede percibir la lengua. Entonces encontramos que el sabor dulce vamos a encontrarlo más cercano hacia la punta de la lengua, el salado en las regiones azules, el ácido o agrio en las regiones verdes, y en la porción más posterior encontramos el sabor amargo. La mancha amarilla se refiere a otro sabor que puede percibir la lengua, que es el sabor umami. Es una palabra que corresponde al japonés y significa sabroso o sabor agradable. Este sabor lo encontramos en alimentos ricos en glutamato. Un ejemplo clásico de alimentos con este sabor es, por ejemplo, el tomate. Bueno, ahora recordamos los pasos de la digestión que se van a llevar a cabo en la boca, que son 3. Es la masticación, que es básicamente la trituración de los alimentos a través del uso de los dientes, y la lengua pues nos ayuda a mover el alimento hacia estos dientes para facilitar ese movimiento de trituración. Se lleva a cabo también la insalivación o la mezcla del alimento con la saliva para formar así el bolo alimenticio. La saliva pues va a humedecernos los alimentos y nos va a ayudar a empezar a descomponer ciertas sustancias, como lo que es el almidón, en el caso de algunas, a descomponernos el almidón en azúcares más simples, más fáciles de digerir. También encontramos otro componente de la saliva que sería la lipasa o la lipasa salival, que nos va a ayudar a digerir o a iniciar la digestión de lo que serían las grasas, principalmente la grasa de la leche. Y por último encontramos otro componente de la saliva, que es la lisozima, que tiene cierto grado de acción bactericida. Y por último, otro de los pasos importantes en la digestión es la deglución, que ya es el paso del bolo alimenticio de la cavidad oral hacia la faringe y posteriormente el esófago para ser transportado hacia el estómago. Ahora, como mencioné con anterioridad, el aparato digestivo pues iba a tener el tubo digestivo como tal y las glándulas anexas. Dentro de las glándulas anexas, ya que hablamos de la saliva, pues encontramos las glándulas salivales. Estas glándulas salivales van a ser pares y vamos a encontrar 3 grupos de glándulas salivales. Las parótidas, que son las de mayor tamaño, las vamos a encontrar hacia atrás de la lengua, por fuera del maxilar inferior.
Vamos a encontrar las sublinguales, como su nombre lo dice, pues se van a encontrar por debajo de la lengua, y las submaxilares, que están por debajo del arco que forma el maxilar inferior. Estas glándulas pues son glándulas de tipo exócrino. Esto quiere decir que van a excretar o sacar su secreción, o sea, lo que producen, hacia el exterior. En este caso es el exterior, hacia la cavidad bucal. Esta saliva, ya mencionamos sus funciones, sus componentes es que pues principalmente va a estar compuesta por agua, casi en un 99%, tiene algunos electrolitos como son el potasio, va a estar compuesto de una proteína que es la mucina, que le da esa densidad mayor a la del agua, por eso puede ser más espesa que el agua. Contiene algunas otras sustancias como lo es la albúmina, globulinas, los leucocitos y la tialina que mencioné con anterioridad, que se va a encargar de ayudarnos a desdoblar los almidones. En esta imagen podemos ver la localización de los tres grupos principales de glándulas que acabo de mencionar. En primer lugar tenemos a la glándula parótida, que como mencioné es la de mayor tamaño. La podemos encontrar aquí marcada en azul. Se va a encontrar por encima del músculo macetero, cerca de lo que sería el ángulo del maxilar inferior. Es la que produce la mayor cantidad de saliva. Luego tenemos por debajo de la lengua la glándula sublingual. Vamos a marcarla en verde, ¿sí? Esta podemos encontrar sus conductos de salida inmediatamente por debajo de la punta de la lengua, cerca de donde inician el arco dentario inferior, cerca donde están los incisivos anteriores, ¿sí? Pueden tocarla ustedes mismos con la punta de su lengua si la enrollan hacia abajo. Y por último tenemos lo que sería la glándula submaxilar, marcada ahí en rosa, ¿sí? Esa glándula submaxilar tiene su punto de desembocadura igual en el piso de la boca. Cabe mencionar que la glándula parótida también puede ser conocida por la patología conocida como parotiditis o las paperas, que es una enfermedad infectocontagiosa provocada por un paramyxovirus. Y pues esta puede ser prevenida a través de la aplicación de la vacuna triple que va contra sarampión, paperas y rubiola. Con esto pues terminamos lo que corresponde a lo que sería la boca, así de forma muy general. Continuaríamos en la siguiente clase con ya la anatomía del esófago y empezaríamos a hablar ya del tubo digestivo a nivel ya del estómago y sus diferentes funciones.